Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este programa Evolucionando en Conexión, eh, que tiene coincidencia de denominación con el eslogan de esta radio. Pretendemos evolucionar conjuntamente, que pensamos que ir de la mano, ir apoyándonos los unos en los otros, ir acompañándonos en ese camino. Que se hace al andar, como decía el cantante y el poeta, ¿no? Eh, y en el que vamos buscando, pues, ese sentimiento de plenitud, ese sentimiento de bienestar interior y ese sentimiento de armonía con lo que nos rodea, eh, esa, ese empeño en ser feliz y como consecuencia también al querer hacer feliz. Y para ello, pues, bueno, contamos con apoyos, con ayudas, con alianzas, afortunadamente. Tenemos la suerte de contar eh, con ángeles que a través de distintas personas, pues, nos ayudan a esta tarea. Soy Antonio Fernández Fígares y esto es Radio Nueva Era. Eh, y, y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía. Hoy estoy en comunicación telefónica vía internet con Encarna Gómez, psicóloga de profesión y profesora de yoga desde hace bastantes años, perteneciente a la Escuela Védica, una fundación, una institución religiosa presente en España desde hace ya bastantes años, con uno de los templos hindúes védicos más antiguos de España, en esta ciudad de Granada, y discípula del Swami Sankaratiragananda, que es el rector de esta institución. Buenas tardes, Encarna, namaste. Namaste, buenas tardes, Antonio. Namaste a todos nuestros amigos. Y como siempre, un placer, un ratito de conversación, ¿verdad? Y de intentar filosofar o por lo menos conversar un rato. Pues sí, gracias por estar con nosotros y sí, un placer desde luego siempre el poder intercambiar y tratar estos temas que para muy poca gente son cotidianos, para la mayoría son ocasionales, pero sea como fuere, beban de esta información o de estos contenidos, de estas ideas, a menudo, de vez en cuando, pues para nosotros es sin duda una satisfacción el poder ofrecer, en este caso a través tuya, pues estas reflexiones. Hoy hemos quedado en hablar de un tema, digamos, peliagudo en cierta manera, porque para muchas personas es difícil de gestionar, yo creo, y para otros es un motivo de dolor y de sufrimiento, ¿no? Y a lo mejor también pasa como con la envidia, ¿no? Que es algo que perjudica sobre todo al que lo siente y muy poco al que lo ha producido. Vamos a hablar del rencor. ¿Cómo se produce? ¿Qué origen tiene el rencor? ¿Cuál piensas tú, Encarna? Sí, este pensamiento y sentimiento especialmente negativo, desde la psicología védica, tiene un origen claro, y es que de alguna forma está lacerando alguna parte o alguna manifestación del ego, de ahamkara, ¿no? Sería de esa parte del no yo. Sin duda, cuando sentimos rencor hacia alguien o hacia alguna situación, lo que está ocurriendo es que estamos expresando el daño que ese algo o alguien nos ha producido. Otra cuestión es si ese daño es, o digamos, ese sentimiento es realista o no es realista, es decir, es justificado o no. Pero sea justificado o no, el efecto devastador y destructivo del rencor sin duda se queda. Tú lo acabas de decir antes muy bien, ¿no?
realmente a quien más perjudica es al quien lo siente. Yo creo que de alguna forma, por eso toda la filosofía y todas las religiones, antes de que la psicología tomara un papel más relevante en nuestro saber y en nuestra vida cotidiana, pues como decía, todas las filosofías y todas las religiones se ocupaban de alguna forma de drenar o de limpiar este pensamiento, este sentimiento, muy conscientes de que no solamente hería el espíritu, sino que hería lo más inmanente del ser humano, ¿no? Su mente y, como no, su cuerpo también. Y, como no, su cuerpo también. Uh-huh. Porque el rencor es parecido al resentimiento, ¿no? Pero no sé si es exactamente igual. Yo creo que se utilizan de forma similar o muy parecida. Quizá haya algún matiz. Yo ahora mismo no te sabría decir qué diferencia hay entre el rencor y el resentimiento. Siempre lo he utilizado, siempre lo he entendido como sinónimos. ¿Tú puedes encontrar algún matiz que los diferencie? No. Lo que me hace pensar un poco en el rencor que es algo que se refiere al pasado, ¿no? Estamos instalados en un sentimiento de algo algo que ya pasó, algo que ha ocurrido, y somos incapaces de liberarnos de esa emoción y colocarnos en el presente, ¿no? Posiblemente tenga ese carácter quizás como más antiguo, ¿no? Como más más de rumiación mental, ¿no? Quizá el resentimiento se pueda referir a algo más reciente. Pero sin duda ambos tienen ese matiz de rumiación mental, ¿no? Que en lugar de hacer los contenidos que se están rumiando y se están repensando, en lugar de hacerlos más digeribles, lo que hacen es intoxicarnos más y más, ¿eh? Es decir, es un pensamiento, es una rumiación que el darle la vuelta, lejos de hacerle perder intensidad, parece que los reprograma con más fuerza, ¿no? Y yo creo que de ahí es el gran problema del resentimiento, del rencor, que se va como retroalimentando y reabasteciendo continuamente a sí mismo, ¿no? Y eso es muy peligroso porque estamos realmente engordando un monstruo. Sí, y en gran parte también como envenenando nuestra alma, ¿no? ¿Y cuál sería el antídoto? ¿El perdón? Pues yo creo que el antídoto tendría que pasar primero por un buen análisis de qué es qué o quién origina ese rencor, ¿no? Y también un buen análisis de las consecuencias, de cuáles son las consecuencias que nos está trayendo. Creo que a partir de ahí sí se puede pensar en algún tipo de antídoto, pero mientras no pase por un buen análisis de, como decía antes, de qué es lo que lo ha producido, cuáles son sus consecuencias, pero también yo creo que exactamente igual que los ordenadores necesitan de vez en cuando que se reinicie, que se reseteen, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro sentimiento también necesita que se reseten, ¿no? Y en muchas ocasiones no solamente cabe ese análisis racional, sino de alguna forma cambiar las claves cotidianas que estamos en ese momento y intentar alejarnos durante un tiempo de esa vivencia cotidiana, ¿no? De esas rutinas cotidianas en la medida de lo posible, pues precisamente para darle esa oportunidad a nuestra mente de que se resete. Fíjate, yo tengo la sensación cuando pienso en el rencor, la imagen que se me viene es esta imagen terrible del hongo nuclear. Es decir, hay un núcleo, hay un centro donde se produce la gran devastación, pero ese halo, ese hongo que se va generando alrededor está siendo tan destructivo o más que el núcleo que lo originó, ¿no? ¿Y por qué se me viene esta idea? Porque fíjate, pensemos simplemente en cualquier rencor, ¿no? En cualquier resentimiento yo creo que ha sido situación por la que creo que ningún ser humano se ha podido escapar, ¿no? Hemos podido permanecer más o menos tiempo en ese estado, en ese lamentable estado, pero creo que ningún ser humano se escapa de ese sentimiento, ¿verdad?
y de ese pensamiento tan negativo. Pero es que lo que acaba haciendo el rencor, como cualquier pensamiento negativo, pero yo creo que este especialmente, lo que hace es negativizar todo lo que está alrededor, incluso situaciones, personas, contenidos positivos, ¿no? Que en un momento determinado para ti eran valiosos, terminan realmente ensuciando esta positividad, ¿no? Y es fácil que antes lo que nos gustaba deje de gustarnos, lo que antes nos parecía, o las personas con las que antes estábamos en armonía dejen de parecernos así, lo que antes nos gustaba nos irrita, o lo que antes encontramos valioso empezamos a encontrarle multitud de defectos. De alguna forma, es como si nuestra propia actitud mental negativa, y como lo explicaba muy bien el monje maestro Swami Sankara-Tilakananda, digo que como nuestra propia actitud mental valora o devalúa las cosas, ¿no? Esto lo explicaba Swami en las clases de filosofía y también de psicología védica. Es decir, que pues esa actitud, cuando es negativa y especialmente negativa, como ocurre en el tema del rencor, termina por generar, ¿no?, ese hongo nuclear expansivo y tremendamente contaminante. Claro, efectivamente, porque el problema está, como bien dices, es que es una especie de bomba emocional que tiñe toda la personalidad, ¿no? Toda la actitud personal, ¿no? Y a veces lleva al odio, ¿no? Como consecuencia, ¿no? Claro, ya hemos puesto, como si dijéramos, un grado más, ¿no?, de esa negatividad que el rencor ha generado. Y es fácil, cuando ya llegamos al odio, hemos llegado realmente a un sentimiento y a un pensamiento muy, muy, muy destructivo, muy devastador, ¿no? Hay una cuestión importante, y es que hay una máxima yógica que dice que nada tiene que estar en nuestra mente más allá del tiempo justo y necesario. Quizás deberíamos de plantearnos que cuando algo nos hiere o nos duele, considerar el rencor, el resentimiento, ¿no? Quizás con ese matiz que tú has establecido diferenciador, ¿no?, del resentimiento como algo más reciente, el rencor como algo más añejo, como algo que se ha ido sedimentando, ¿no?, a lo largo de más tiempo y por lo tanto es más negativo. Pues quizá digo que sería bueno plantearse que cuando eso ocurra, aceptar que a lo mejor necesitamos un tiempo de duelo, ¿no? Y aceptar durante un tiempo que esa negatividad va a estar, pero digamos que acotarle el tiempo y hacer cosas para que, digamos que crearle válvulas de escape y compuertas para que poco a poco ese rencor vaya desapareciendo. Me preguntabas antes qué podíamos hacer. Pues positivizar nuestra vida. ¿Cómo? Pues pues el Ayurveda viene en nuestro auxilio y nos habla de los 5 principios, ¿no?, de esa vida saludable. Pues una alimentación adecuada. Fíjate, Antonio, yo creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no?, como determinados estados negativos, determinados estados emocionales negativos llaman a determinados alimentos. Y esto que lo hemos constatado sin saber nada de psicología védica. Precisamente en psicología védica la emoción también se está muy 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 ligada y se le denomina rasa, ¿no?, que de alguna forma está aludiendo a lo que es el sabor. Es decir, que precisamente tendríamos que ser un poquito observadores y ver cuáles son las cosas que más nos gusta comer cuando estamos mal, ¿no? Y nos va a dar un indicativo, yo creo que bastante práctico, de por dónde no tenemos que tirar. A lo mejor no sabemos por dónde sí, pero desde luego quizá más que decir que sí como, que no como, ¿no? por ahí sería más, o que no bebo, que no fumo, ¿no? Eso tendría que ser mucho más clarificador. Entonces, pues una alimentación adecuada, un ejercicio adecuado. Estábamos hablando antes que muchas veces los estados emocionales se enquistan, igual que los pensamientos, y necesitan algo más que un análisis racional o un planteamiento, un trabajo cognitivo. Y aquí yo creo que todas las técnicas psicofísicas del Hatha Yoga y pranayamas, todo eso viene en nuestro auxilio, pero cómo no, también el deporte, pero cómo no, una buena excursión. Es decir, todo lo que ayude a movilizar nuestra energía
Y cuando hablo de nuestra energía, no solamente me refiero a la energía mental, sino a nuestra energía física también, va a ayudar a ese reseteo, a ese reinicio que muchas veces los pensamientos negativos y especialmente el rencor anclan, ¿no? Es como si estuviéramos repitiendo continuamente un disco rayado, ¿no? Repitiendo continuamente el mismo segmento, ¿no? El mismo segmento. Eso es algo importante, ¿no? Meditar, como no, es un gran limpiador mental, ¿no? Positivizar nuestro pensamiento, ¿m? Y descansar adecuadamente. Eso también ayuda a rehabilitar y a reorganizar absolutamente toda nuestra energía, a regenerarnos, ¿no? Y en esa regeneración, sin duda, va a entrar un pensamiento más útil, un pensamiento más positivo. El pensamiento negativo, especialmente el rencor, consume una gran cantidad de energía. Y no la va a quitar porque no somos receptáculos infinitos de energía, tenemos una energía limitada y nosotros veremos si nos conviene emplearla en eso o no. Y yo creo que esta sería una de las cuestiones más importantes a plantearse. Y efectivamente consume energía, ¿no? Pero yo creo que tiene un efecto un poco, digamos, diabólico, porque el rencor, como la agresividad, ¿no? Eh, Produce una falsa sensación de poder, ¿no? Nos produce una especie de energía, como que nos sentimos poderosos por el hecho de tener ese sentimiento, ¿no? No sé si estoy en lo cierto, comento lo... Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, Krishna en el Bhagavad Gita, enseñándole a su discípulo Arjuna, precisamente le estaba alertando en uno de los capítulos de las 3 puertas infernales. Estas 3 puertas infernales son la cólera, la lujuria y la codicia. Pero precisamente el rencor, no me digas que no lleva la cólera. Es decir, estamos hablando de una puerta realmente infernal, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que se puede catalogar tranquilamente de algo diabólico, ¿no? Algo que va en contra de lo correcto, en contra del Dharma, ¿no? Algo que va en contra de lo que facilita y lo que potencia la vida, ¿no? Básicamente, cuando estamos hablando de Dharma, estamos refiriéndonos a aquello que es lo correcto, lo que va en sintonía con el ritmo de la vida, por eso en muchas ocasiones se traduce como ley natural. Es difícil encontrar una definición absolutamente precisa con nuestro vocabulario, ¿no? Del término Dharma, pero a mí me gusta mucho esa acepción, ¿no? Cuando te hablan de Dharma como ley natural, porque todo lo que vaya en contra de esa ley natural está yendo en contra de la vida y en contra de nosotros mismos, ¿no? Y eso es diabólico, porque genera dualidad, genera separación, no genera unicidad, ¿no? Y sin duda genera guerra. Entonces, sí, es así. Que últimamente me llama la atención, bueno, desde hace unos años, ¿no? En la que algunas películas de cine, sobre todo americano, justifican mucho la venganza, ¿no? Entonces la ven como una alternativa justa, digamos, ¿no? Y contrariamente a lo que, bueno, uno de los mesías que ha tenido el mundo, ¿no? Que ha sido Jesucristo, ¿no? Que decía que había que perdonar 70 veces 7, ¿no? Uh-huh. O otros que ha habido en todas las tradiciones, pues como justificar el responder al daño con el daño, ¿no? Pero por otro lado pienso una cosa, ¿no? Por otro lado se me está viniendo a la cabeza, digo, ¿qué ocurre cuando en los casos de violaciones, en los casos de abusos, en los casos de violencia por parte de personas que han hecho un gran daño, en esos casos ¿qué actitud puede tomar la persona? Pues fíjate, los que estamos acostumbrados a trabajar con víctimas, algo que me llama mucho la atención
y que tiene su lógica, que más que el daño en sí, que sin duda que cuando lo hay y es terrible y devastador, ¿verdad? Pero cuando pasa el tiempo, más que cualquier otra forma de compensación, algo de lo que se han quejado muchas de las víctimas con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar, era de que ni siquiera había una actitud de reconocimiento, de perdón, ¿m? Porque hubiera sido como un bálsamo. No te lo expresan con estas palabras, pero bueno, de alguna forma sí que te lo explican, ¿no? Es decir, como diciendo, aunque no sea suficiente todo el daño que me ha hecho y todo el perjuicio que me ha ocasionado, pero si al menos hubiera el reconocimiento y la petición de perdón por el daño, es como si hubiera un gran descanso, ¿no? Un gran alivio, ¿no? Ante toda esa afrenta y todo ese daño, ¿no? Que ha recibido la persona. Pues fíjate, sí, es así, ¿no? Pero quizá en muchas ocasiones plantearte que mantener ese rencor a quien más está dañando es a ti. ¿M? Y bueno, es importante que busques la manera, las personas, las situaciones que te ayuden a quitarle carga a ese dolor, a ese rencor, ¿no? A quitarle carga. Yo creo que en muchas ocasiones entrar a plantearte voy a perdonar, a mí me parece un esfuerzo que en muchas ocasiones no se le puede pedir a la persona que ha sido tan brutalmente agredida, ¿no? O física o psicológicamente o emocionalmente, ¿no? Pero sí empezar a quitarle hierro, a quitarle poder, ¿no? A ese dolor, ¿no? A quitarle intensidad, ¿no? A ese dolor. Y una forma es focalizar la atención hacia otras cosas que no sean ese recuerdo doloroso, ese recuerdo rencoroso, ¿no? Y para eso, pues, seducir a nuestra mente, siempre, casi siempre es lo mismo, ¿no? ¿Cómo la seducimos? Con cosas que nos gusten, con cosas que compitan, ¿no? Con pensamientos, con situaciones, con espacios mentales que compitan con el gran espacio mental que absorbe el rencor, ¿eh? Entonces es una forma indirecta de ir debilitándolo. Me parece una estrategia en muchas ocasiones más adecuada, ¿no? Que plantear frontalmente o claramente el perdón, ¿no? O incluso la venganza, porque lamentablemente muchas veces la venganza no restituye lo soñado, ¿no? Lamentablemente, eso es así, ¿no? Pero yo creo que también, un poco también retomando lo que tú decías antes, de ese gusto que hay ahora, sobre todo en el cine y con todo lo que crea, ¿no? Con todos los modelos muchas veces negativos que el cine genera, ¿no? O la publicidad o la televisión. Pero yo creo que esa preeminencia o esa exaltación de la venganza tiene mucho que ver con esa sensación de empoderamiento que es tan gustosa, ¿no? A todos nos gusta sentirnos poderosos, ¿verdad? Pero que en muchas ocasiones es muy negativa, ¿no? Porque asentar nuestro poder en elementos destructivos es pactar con el diablo. Yo creo que en muchas ocasiones no somos conscientes de ello. Claro. Sí, lo que estabas diciendo al principio, recuerdo haber visto una película hace poco en que la justicia francesa, la víctima y el agresor se veían después de un tiempo para hacer una especie de reunión si no de reconciliación, por lo menos en que la víctima le echaba en cara y el agresor se justificaba o pedía perdón, pero había como un contacto para intentar sanarse, ¿no? Uh-huh. El rencor es también ¿cómo diría? Lamentablemente creo, pero a veces es un motor, ¿no? Hay personas que han sido heridas y que no sé, porque estaba pensando, por ejemplo, en los campos de concentración nazi, uh-huh. O en otros casos que ha podido haber, y que esa persona se ha sentido con
con un motor o con una motivación para cambiar determinadas cosas, ¿no? O por luchar por una causa, ¿no? Ujú. Bueno, lo que tú estás diciendo, Antonio, es lo que llevamos hablando durante mucho tiempo, ¿verdad? Es la emoción es una potentísima energía, ¿no? Ya lo hemos comentado en otros programas, esa energía atómica de la mente que hablaba Swami Sankara-Tilakananda. Pero bueno, la droga también nos puede dar una gran energía, ¿no? El tema es cuando los costos superan a los beneficios. Ese es el problema. Y con la energía que nos da el resentimiento o la venganza, la movilización, la consecución de cosas, bueno, pero vamos a ver qué precio estás pagando, ¿no? ¿Qué precio estás pagando? Ese es, desde mi punto de vista, yo creo que ese es el punto nuclear sobre el cual tendríamos que plantearnos el trabajo con el rencor, ¿no? Y una canalización más positiva de esa energía, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, dentro de nuestra posibilidad como seres humanos está el construir canales para la emoción, ¿no? Podemos construir o dejar que ese canal sea totalmente tortuoso y que vaya de una forma pues como vaya, o podemos ser ingenieros, ¿no? De nuestra propia vida y construir los canales, los puentes, los acueductos por donde uno quiere que vaya. Sin duda esto será más costoso, pero en mi opinión seguro que será mucho más rentable y mucho más satisfactorio. Sin duda también nos permite también escapar a ser víctimas no solamente de los que nos hieren, sino también de nosotros mismos, de la parte más primaria, ¿no? O más atávica de nosotros mismos. Claro, además que actuar tomando como base o como actitud un sentimiento negativo, no creo que sea buen camino, ¿no? Es edificar sobre una piedra, digamos, un poco más que endeble, peligrosa, ¿no? De edificar sobre una bomba, ¿no? Sí, efectivamente, eso es. Es construir sobre una bomba, ¿no? Sobre un campo minado realmente sería algo así, ¿no? Es así. Y yo creo que de alguna forma todos hemos comprobado esto, ¿no? Yo creo que con las personas que han estado muy obsesionadas con una situación en la que han sido heridas o maltratadas, las personas después más cercanas que están a su alrededor, su mujer, sus hijos, su marido, sus amigos, sus compañeros, terminan por sentirse víctimas también, ¿no? De esa negatividad que esta persona emana o manifiesta, ¿no? De forma clara, ¿no? En su comportamiento, en sus actitudes, ¿no? Entonces, esa también es una cuestión como para pensar qué está pasando aquí. Claro, sí, me recuerda un poco a lo de Escarlata O'Hara, ¿no? A lo de pongo a Dios por testigo que nunca volveré a pasar hambre, ¿no? Que parece que existe esa motivación de base, ¿no? De rabia, ¿no? Ante una situación que le ha venido dada. Vale, pero fíjate, a mí esa escena me parece una escena absolutamente emblemática en el cine, ¿no? Sí. Pongo por testigo, ¿no? De que jamás volveré a pasar hambre. Pero bueno, aunque sin duda hay una gran descarga de rabia en esa expresión, ¿no? Pero también hay un posicionamiento frente a la vida que no es negativo. Porque podría decir, pues antes que yo pase hambre, pasará hambre todo el planeta, ¿no? O arrasaré los recursos naturales de todos mis vecinos antes de pasar hambre, ¿no? Sin embargo, no hay, sino yo me propongo hacer lo que tenga que hacer y no tiene por qué ser malo, pues para conseguir tener lo más esencial, ¿no? Que es no pasar hambre, ¿no? Que es tener el alimento, tener lo que te mantiene en la vida. Y las descargas de agresividad que conlleva un poco el resentimiento, ¿te parecen positivas las que tienen que ver con las artes marciales o con
golpear una almohada o romper platos como hacen los chinos, me parece que lo hacen, con los japoneses o los americanos, no sé, no recuerdo dónde he visto eso. Y también golpean pues un saco de boxeo, en fin, una especie como de sacar ese sentimiento de quiero matar a alguien, ¿no? A través de una acción agresiva. Bueno, depende de cómo sea esa acción agresiva. Con la catarsis hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Y a ver si lo que estamos haciendo es generando todavía mucha más rumiación y fortaleciendo una actitud o un sentimiento tan negativo como el odio o el rencor, ¿no? Y además con esa carga física que puede dar el ejercicio físico violento, ¿no? Pues cuidado. Yo pondría una señal de cuidado, eso de entrada. Pero bueno, existen multitud de actividades al cabo del día que podemos hacer y que funcionan, desde el propio ejercicio físico, desde un paseo, desde machacarte en el gimnasio, desde machacarte, lo digo en el sentido más positivo y más coloquial del término, ¿verdad? Practicar yoga, hacer pranayamas, es decir, todo lo que involucre una actividad física que fortalezca, que dé vigor, pues puede ser sin duda un elemento importante y una ayuda importante, ¿no? Pero yo de entrada con las catarsis así de buenas a primeras tendría cuidado. Tendría cuidado. Sí, porque probablemente también es como seguir el mismo tipo de energía, ¿no? No cambiarla, porque sí, lo que tú decías, irse a darse un paseo, salir con un amigo, ir al cine, no sé, o escribir lo que uno le pasa, pues a lo mejor son o cansarte haciendo deporte, o ya te digo, como decíamos antes, ¿no? Sí me parece me parecen que son lícitos, me parecen buenas opciones, ¿no? Pero cuando ya entramos con esos desahogos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué puede ocurrir. O sea, en lugar de estar quitándole la válvula de presión a nuestro rencor, lo que estamos haciendo es generando aún más esa presión, ¿no? Y a ver qué va a pasar si la próxima explosión va a ser mucho más devastadora, ¿no? Va a ser mucho más peligrosa que la anterior, ¿no? Bueno, pues habría que tener cuidado con todo eso. Bueno, pues ya estamos quedando sin tiempo. Yo creo que la idea ha quedado clara respecto a este tema del rencor, esto que se nos mete dentro a veces cuando nos sentimos heridos y cuando creemos que una circunstancia nos ha dañado, o una persona o cualquier situación, pero como última reflexión me gustaría decir, que antes lo he pensado y no lo he dicho, que en español, no sé si en otro idioma, me parece que también en inglés, cuando le pedimos a alguien que no se deje influir por una emoción, le dijimos no te molestes, ¿no? Es algo reflexivo, es algo que uno hace hacia consigo mismo, ¿no? Y eso a veces no somos conscientes, ¿no? Pensamos que es el factor externo el que está condicionando nuestra emoción. Sí, muchas veces no, pero nuestra propia emoción se suscita no solamente por un factor externo, ¿no? Sino por esa rumiación, o por esa sensación que ocurre, o por esa reflexión que hacemos sobre un determinado contenido, sobre una determinada situación. No siempre vienen de fuera. Siempre, y muchas veces no vienen de fuera, sino que surgen de nuestra propia dinámica mental, ¿no? Muy bien, pues vamos, ¿hay alguna actividad prevista para la escuela védica o tuya personal, algún curso encarnado? Pues como siempre tenemos muchas cosas en la escuela. Como no, invitarles a que compartan los viernes de meditación en Casa Yoga. Todos los viernes a las 7 meditamos, nos juntamos un grupo de personas habituales que meditamos,
y todos serán bienvenidos, porque compartir meditación es un auténtico limpiador no solamente de la mente individual, sino de los espacios, de los sitios donde estamos, ¿no? Por lo tanto, cómo no, esperamos que algún día más amigos se vayan uniendo a esta práctica absolutamente higiénica y reconfortante como es una meditación, ¿no? Y también hay este fin de semana talleres pues para mujeres, para trabajar incontinencia, pues para trabajar fortalecimiento, y también estamos organizando, y la inscripción está abierta, del curso para las 7 meditaciones para la reintegración de uno mismo, que esperamos ponerlo ya en marcha en enero, y que, bueno, mientras tanto, pues todos pueden hacer su inscripción. Será un buen trabajo reintegrador y un buen trabajo de reseteo de toda esa emoción y toda esa energía que no nos permite activarnos y no nos permite sacar todo el partido que podíamos sacar a nuestra vida y a nuestra mente. Muy bien, pues las personas interesadas en contactar con esta escuela védica, que está en Granada, pero también en Madrid, y bueno, parte de las actividades también se hacen en la India, pueden ver la web www.escuelavedica.org, ¿no? Academia de Yoga. Perdón, academiayoga.org, efectivamente, sí. Y bueno, con Encarna Sánchez, pues también Encarna Gómez, perdón, pueden contactar directamente a su correo electrónico, que es ¿me lo recuerdas, por favor, Encarna? Sí. encarnamd@yahoo.es. Encarna Madrid de dedo @yahoo.es. Encantada de atenderles a cualquier cosa que se le ofrezca. Perfecto, pues con esa invitación, muchas gracias, Encarna, por estar un día más, una tarde más con nosotros. Es muy agradable este rato de conversación. Es que semanalmente nos citamos y podemos hablar de cosas que nos interesan. Pues para mí también, y espero que para los oyentes pues igualmente sea una oportunidad de reflexionar sobre algunas cosas que a veces se nos olvidan, y de refrescar conocimientos que puedan tener o no, pero bueno, como muchas veces se ha dicho, el conocimiento en una gran cantidad de ocasiones es reconocimiento, pero necesitamos a veces ese espejo, esa persona que nos recuerde eso que está en el fondo de nuestra conciencia. Fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueres.